Este vídeo no llama a la violencia. El vídeo muestra el proceso de reproducción del hongo Cordyceps. Si eres una persona impresionable, por favor, deja de ver este vídeo. Hace exactamente 4 meses conseguimos un micelio de un hongo de la serie de televisión Uno de los Nuestros. Este hongo se llama Cordyceps. El hongo es parásito de insectos, y puede brotar literalmente de la cabeza de un insecto infestado con él. A lo largo de estos 4 meses, llevamos a cabo nuestro gran experimento de infectar insectos con este insólito hongo. A veces me parecía que el experimento estaba fuera de control, y tenía que refinar el algoritmo para obtener el resultado correcto. El Cordyceps es un género de hongos del cornezuelo del centeno, un pirenomiceto que parasita en ciertas especies de insectos. Así es, el hongo no parasita a todos los insectos seguidos. Existen más de 400 especies diferentes de Cordyceps en la naturaleza, algunas de ellas, Cordyceps chinensis, Cordyceps tuberose, Cordyceps militari, Cordyceps graceful, Cordyceps ophioglossus, Cordyceps japonica. Finalmente, al cabo de 4 meses, miré dentro del acuario cerrado y vi brotes que sobresalían de la tierra. Las cucarachas en este caso no estaban infectadas, o no pueden pasar por toda la etapa de desarrollo del hongo y mueren. En un experimento de 4 meses, utilizamos diferentes tipos de insectos, como cucarachas, larvas de Sophobus, cucarachas grandes, escarabajos de Sophobus y langostas migratorias. Así como a mitad del experimento, aparecieron temporalmente microorganismos protozoarios que solo estaban en un determinado mes. Para extraer los frutos acabados de la tierra, tiro suavemente del fruto de Cordyceps junto con el cuerpo de la larva, y luego tengo que lavar las setas del exceso de tierra y proceder a examinarlas en detalle. Huele relativamente bien, me cuesta describir mis impresiones, pero huele a penicilina mezclada con un leve olor a gusano muerto. En general, huele agradable. Algunos pescados salados huelen mucho peor. Por lo tanto, no me disgustaron esas larvas. A continuación, decidí romper el estroma del hongo, que es el brote que sobresale de la cabeza de la larva, y se desprende junto con parte de la cabeza de la larva. Dentro del cuerpo de la larva no hay órganos internos. Esto significa que el hongo absorbe completamente todos los órganos internos del insecto, llenándolos con él mismo. Y el insecto sirve de caparazón para el hongo, tal vez protegiéndolo de factores externos. Esto permite que el hongo se desarrolle y continúe parasitando dentro del insecto. En la serie de televisión The Last of Us se habla de una pandemia incontrolable que se extendió por todo el mundo, y la humanidad estuvo al borde de la extinción. ¿Sería posible curar el Cordyceps si pudiera infectar a los humanos? Creo que esta pregunta interesa a mucha gente. De hecho, si el Cordyceps consigue penetrar en el sistema nervioso humano, esta infección no podrá curarse. Porque nuestro cerebro protege la barrera hematoencefálica, que impide la entrada de diversas toxinas, microorganismos, células y otros factores del sistema inmunitario. Los percibe como extraños. Esto dificulta el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, ya que un gran número de agentes terapéuticos no se les permite pasar. Resulta que una persona en este momento no puede infectarse con Cordyceps debido a la alta temperatura corporal y un sistema nervioso diferente, pero en caso de rápida mutación de Cordyceps no se puede excluir. Actualmente, el Cordyceps se utiliza en medicina para tratar y prevenir diversas enfermedades, especialmente en los países asiáticos, incluida China. Por así decirlo, ya se ha determinado el lugar original de propagación. Además, el sistema nervioso humano está diseñado de forma diferente al de los insectos, a los que está adaptado el Cordyceps, y los humanos no tienen quitina como las hormigas y otros insectos. Una vez más, esto solo es posible con una mutación rápida. En otros casos, los científicos podrán detectar el fenómeno y tomar medidas. La temperatura óptima para el crecimiento y desarrollo de la mayoría de los hongos, incluido el Cordyceps, es de más 18 a más 25 grados. Mientras que la temperatura humana oscila entre 35 y 37 grados. Esto hace imposible que la infección fúngica se propague en el cuerpo humano. Para comprobar las propiedades curativas y fortalecedoras del Cordyceps, decidí hacer un experimento conmigo mismo en el que utilizaré este hongo en la comida. Hay varias maneras de usarlo. La primera manera, comer 0,4-0,5 gramos en forma seca por la mañana con el estómago vacío 30 minutos antes de una comida. Las personas de 60 kilos o más pueden comer sin peligro la raíz entera, oruga más brote. Se puede saciar la seta con un vaso de agua tibia. Segundo método, poner el Cordyceps en un vaso con agua hirviendo durante toda la noche y cubrir con una tapa. Por la mañana, beber la tintura resultante y comer la seta. Tercer método, tintura con alcohol. Proporciones recomendadas, 1 gramo por 100 mililitros de vodka, puede hacer 10 gramos por 0,7 litros de alcohol fuerte. Corta o rompe el Cordyceps en trozos pequeños y viértelo en el alcohol. Déjalo en infusión durante de 3 a 4 semanas. Tome una cucharada de tintura al día en ayunas, 30 minutos antes de las comidas.
He elegido para mí la segunda forma de uso, pero si quieres continuar esta historia, puedo grabar la parte final del vídeo después de un curso de uso de este hongo y compartir mis sentimientos. Estoy dispuesto a comer esta seta entera delante de la cámara. Si quieres verlo, asegúrate de apoyar este video con un like, y también escribe en los comentarios que quieres continuar el video. Eso es todo por ahora, adiós a todos.